Hola queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a una transmisión más. Esta semana he estado bastante ocupado y he tenido ansias y deseo de volver a conectarme con ustedes porque sé que estamos aprendiendo poco a poco juntos en esta comunidad de fe. Es como gotitas que entran poco a poquito y vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, que es la que nos ayuda a solidificarnos. Dice la palabra de Dios que debemos estar arraigados en Jesucristo y que la palabra de Dios debe morar en abundancia o vivir en abundancia en nosotros. Y eso sucede cuando somos intencionales en buscar a Dios. Yo quiero animarte a que continúes siendo intencional en abrir tu Biblia, en conectarte con Dios. Inclusive cuando vas manejando, puedes conectarte en una audio Biblia y puedes escucharla mientras manejas. Es una excelente manera. Y recordamos que la palabra de Dios es sumamente vasta. Son 66 libros escritos en un periodo de 1500 años, donde cada libro de la Biblia tiene su propio género literario. Bueno, no cada libro de la Biblia pertenece a un género literario, como puede ser historia, ley, evangelios, cartas, profecía, literatura sapiensal o de sabiduría, como Eclesiastés o como Proverbios. Entonces es muy importante que cada libro de la Biblia tiene sus matices de saber cómo interpretarlos y su situación histórica que hizo que surgiera ese libro de la Biblia. No te desanimes. Alguien dijo, no sé si fue Mark Twain, que decía, un gran escritor que decía, lo que me preocupa de la Biblia no es lo que no entiendo, sino lo que entiendo y no aplico en mi vida. Y eso es lo que nos debe preocupar. Por supuesto que hay pasajes difíciles, por supuesto que hay pasajes que estamos desconectados por mucha distancia, que no conocemos las circunstancias, hay palabras que son de difícil traducción, pero esto es un caminar que dura toda nuestra vida. Por eso es bueno tener una Biblia de estudio y poder equiparnos poco a poco. Pero lo más importante es no solamente crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que es muy importante, sino también crecer en la obediencia a nuestro Dios, que eso es lo que al final de cuentas va a traer a nuestra vida orden, alegría, nos va a centrar dentro de la voluntad de Dios. El día de ayer en la noche estuvo lloviendo aquí y pensaba que estaba seco, no me di cuenta que estaba mojado y le dije a mi familia, voy a salir a caminar poquito para distraerme, para poder refrescar mi mente, para orar. Y mi hija se pegó conmigo, dijo, quiero venir papá. Salimos afuera y estaba lloviendo, entonces agarré una sombrilla y la abrí y empecé a caminar con mi hija. Y luego se unió mi hijo que también quería venir y estaban afuera. Les decía, no se mojen, la sombrilla nos ayuda a que no nos enfermemos. Y entonces empecé a platicar con mis hijos y les dije de que así es cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, que cuando obedecemos a Dios y seguimos su palabra, es como estar bajo esa sombrilla. Cuando nos salimos de la sombrilla nos exponemos a mojarnos y a enfermarnos y eso es Dios para nosotros. Es como una sombrilla que protege nuestra vida, que nos ayuda a tomar decisiones dentro de su voluntad a través de la Biblia. Y entonces estuve platicando con mis hijos acerca de eso y mi hija me ayudó a explicarle al más pequeño. Y decía, oh papá, también puedes hacer como, puedes tener la sombrilla, pero aunque escuchas la lluvia y estás a un lado de la sombrilla, puedes salirte de la sombrilla y también te mojas. Dije, excelente ilustración, hija, así es con Dios. Podemos tener la Biblia, crecer en la iglesia, conocer de las cosas de Dios y tener esa sombrilla a un lado que es Dios y que es su palabra, pero podemos decidir no someternos bajo esa sombrilla y solamente tenerla a un lado y nos vamos a mojar. Y así sucede en nuestra vida cuando, aunque conozcamos la palabra de Dios y nos salimos de la voluntad de Dios haciendo cosas que no agradan a Dios, aunque tengamos al Señor cerca, realmente estamos propensos a poder exponernos a estar fuera de su voluntad por no obedecerle. Bueno, hoy quiero seguir en la carta de Filipenses. Antes de entrar, quisiera decirles de que estoy contento que vamos a tener un servicio ya presencial, que va a ser el 4 de abril, que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que algo muy importante que estaba viendo esta semana, bueno, que algo importante es de que nos dimos pusimos un registro en el website de tuiglesiavida.com para que los que quisieran asistir al servicio en vivo se registraran
y lo pusimos el domingo. Queríamos dar 2 semanas de anticipación, lo pusimos el domingo en la tarde y para lunes en la tarde ya los lugares estaban agotados. Gloria a Dios por eso, pero a la vez pues me da tristeza porque hay mucha gente que sí, que se necesita, que quiere congregarse y no alcanzó lugar, pero hay lugar abajo donde vamos a poner sillas distanciadas, hay pantallas y el sonido es buenísimo, se renovó abajo nuestra iglesia. Entonces, si tú quieres ser parte, hay espacios extras, todavía hay como casi 50 lugares, porque está bastante grande abajo, caben como 140 personas ahí, entonces 50 personas. Y bueno, el Estado ya permitió mayor cantidad en las iglesias, pero tenemos que tener cuidado porque no toda la gente está vacunada aún. Estamos esperando que quizá para mayo haya más vacunas disponibles. Yo ya me quiero vacunar porque es una protección para mi familia. Es necesaria porque la vacuna nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico para cuando viene el coronavirus. Y hubo un estado hace poquito que creo que me parece que es Michigan, que levantó algunas de las restricciones y hace como 2 semanas y ahorita ya hay como 150 más casos de coronavirus. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, actuar con prudencia. Yo les animo a que ustedes actúen con prudencia. Aunque estés vacunado, hay personas que están saliendo positivas del coronavirus porque la vacuna es 95% efectiva. O sea, hay un 5% de probabilidad de que todavía no sea efectiva en algunas personas. O también hay variantes del COVID, como el variante de Brasil, por ejemplo, o de Inglaterra y otro de Sudáfrica, donde la vacuna es menos efectiva contra esos variantes porque esos variantes no existían cuando se desarrolló la vacuna para el virus original. Entonces, sigamos siendo cuidadosos y aunque nos juntemos en la iglesia para adorar al Señor, usemos el cubrebocas, es muy importante. Es un acto de amor. Yo sé que hay muchas iglesias que ni siquiera lo utilizan. Estaba escuchando a un pastor amigo mío que fue una iglesia rusa de 250 personas. Nadie estaba usando mascarilla y yo creo que lo peor es cuando algunas iglesias ridiculizan el uso de la mascarilla como que es innecesario, como que no te sirve de nada. No, la verdad es que salva vidas, detiene el contagio, es una medida de sentido común, de cuidado, que los epidemiólogos, en este caso los pastores no somos la autoridad, son los epidemiólogos porque es su campo de estudio, es su campo de experiencia. Y si eso salva vidas, hay que hacerlo por amor a otros. Yo estoy pensando tentativamente con el grupo de liderazgo que ya para la primera semana de junio podemos comenzar nuevamente a abrir Iglesia Vida semana a semana con los cuidados necesarios. Y bueno, les pido que sigan orando por nosotros como iglesia, por la dirección de Dios. Así que yo estoy animado de saber de que pronto vamos a regresar. Sean un poquito más pacientes. Ya ahorita tenemos servicio el 4 de abril y también en la primera semana de mayo va a haber un servicio y ya en junio ya comenzamos. Oremos por un lugar más grande, sigamos ahorrando para pro templo o para edificio y algún día que Dios nos permita, ya sea, no sé, probablemente comprar algún terreno, comprar un edificio en el tiempo de Dios, pues va a ser algo maravilloso. Dios es el dueño de todo y confiamos que Él tiene nuestra iglesia en sus manos. Bueno, en la carta de Filipenses que estamos viendo ahorita, la semana pasada veíamos que fue escrita por Pablo y por Timoteo y se presentan como siervos de Jesucristo. Los que servimos a Dios, primero que nada, somos siervos de Jesucristo. Existimos para servir al Señor. Nos reconocemos necesitados de Dios en nuestra vida y nos reconocemos que existimos para servirle a Él y servimos al pueblo de Dios que Él compró con su sangre, por el cual Jesús derramó su sangre por nosotros. Y es escrito a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Fíjate qué importante que Pablo ve dentro de la iglesia que hay personas que sirven a la iglesia de una manera más comprometida que otros, aunque el propósito de Dios es que todos sirvamos porque Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros. Y los obispos es uno de los nombres que se da para los pastores o los ancianos de la iglesia y son los que la palabra obispo significa episcopos en griego. Epi significa sobre, episcopos significa que ven sobre la iglesia, que cuidan la iglesia de Dios de falsa doctrina, de divisiones, que cuidan la vida de las personas para que tomen decisiones de crecimiento espiritual en su vida.
Y hay gente que en nuestro tiempo dice, bueno, yo pastor, yo no necesito una iglesia, yo tengo mi relación con Dios. Por supuesto que la relación con Dios es personal. Por supuesto que hay iglesias que son sectarias o hay sectas. Por supuesto que hay iglesias con falsa doctrina. Por supuesto que hay iglesias donde hay líderes fraudulentos que abusan, que son condenados en las escrituras. Pero eso no significa que si tuvimos una mala experiencia o que haya malas iglesias afuera, no significa que Dios apruebe que nuestra vida cristiana sea vivida en secreto solamente, como si fuera el budismo, ¿no? Que yo solamente tengo mi tiempo de meditación en mi casa y vivo mi fe solito. No, la vida cristiana fue hecha por Dios para ser vivida con otros cristianos. Dios me ha bendecido en mi vida a través de predicaciones al crecer en una iglesia, a través de estudios bíblicos, a través de personas que fueron un ánimo para mi vida, que oraron por mí, que estuvieron a mi lado. Dios me llamó al ministerio a través de que mi pastor me pidió dar una clase en la iglesia, y al prepararme yo y servir al pueblo de Dios, empecé a darme cuenta qué alegría es poder ser usado por Dios y cómo Dios usa nuestra vida para bendecir la vida de otros. La vida cristiana se vive en comunidad, y Dios no dijo, no, pues nadie necesita pastores. No, Dios dijo que puso en la iglesia pastores, maestros, para capacitar al pueblo de Dios, dice Efesios 4:11, para la obra del ministerio. O sea, la obra del ministerio es de todos los cristianos, pero los pastores, los obispos, capacitan a cada uno de nosotros o a ustedes para que tú conozcas a Dios y aprendas a servirle. O sea, no hay una vida cristiana donde digas no necesito de pastores en mi vida. Por supuesto no necesitas de un mal pastor, por supuesto no necesitas de un farsante o de un charlatán, pero sí necesitas de hombres que Dios ha llamado, que cuando comiences en tu caminar en Cristo, te guían en la palabra de Dios, te enseñan la palabra para que tú crezcas. Y la Biblia habla de lo que conocemos como el sacerdocio del creyente, es decir, que todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. O sea, no por yo ser pastor significa que yo tengo el privilegio de que Dios escuche más mis oraciones que tus oraciones. Por supuesto que no, porque delante de Dios somos iguales, pero hay roles y funciones que Dios ha puesto. Pero delante de Dios, el trono de la gracia, el trono a la gracia de Dios fue abierto por Jesucristo, por su muerte en la cruz, que nos rescató, nos limpió. O sea, Jesús lo que ve en nosotros no es nuestras obras, sino es la sangre que Jesús derramó para hacernos limpios, para perdonarnos, para hacernos aceptados delante de Dios. Así que si tú oras al Señor con todo tu corazón y sinceridad, Dios te escucha. Y eso es una promesa maravillosa. Ahora, el rol del pastor es exhortar, es consolar, es edificar, es equipar al pueblo de Dios, es desarrollar líderes, es enseñar la palabra de Dios. Y eso es un rol muy importante que Dios diseñó. Quiero rápidamente ver algunos aspectos de que esto ya lo di en un video pasado, donde hablé de que no hay sacerdotes en la iglesia actual, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana defiende, y algunos utilizan el libro de Hebreos para decir de que los sacerdotes son llamados de entre los hombres para servir a Dios, pero el libro de Hebreos estaba hablando del templo en Jerusalén. En todo el Nuevo Testamento solamente se menciona sacerdocio en dos contextos. Uno es hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento que entraban, hacían expiación por el pueblo o pedían a Dios que Dios borrara los pecados del pueblo, intercedían ante el pueblo de Dios o por el pueblo de Dios ante Dios. Y el libro de Hebreos deja claro que Jesús entró una vez y para siempre con un sacrificio perfecto, y el sacrificio perfecto fue su propia vida, que dio su sangre por nosotros. Y Él entró una vez y para siempre para limpiarnos de nuestros pecados. Ese es un contexto. El otro contexto es cuando habla de que nosotros, como hijos de Dios, todos ustedes que están en Cristo, la Biblia te dice que tú eres un real sacerdocio, o sea, un sacerdocio al servicio del Rey, al servicio de Dios. Dice que eres un pueblo adquirido por Dios para anunciar las maravillas de Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, bíblicamente cada cristiano es un sacerdote para Dios. Significa que tenemos acceso a su presencia. Eso significa. Pero fuera de eso, no existe el oficio, el rol,
el ministerio de sacerdocio en todo el Nuevo Testamento. Tú puedes leer el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis y te das cuenta que esto es una construcción de la Iglesia Católica Romana, sobre todo medieval, porque no es algo que es bíblico llamarle a un siervo de Dios sacerdote. Bueno, en 1 Timoteo 3:1 dice, si alguno desea ser obispo, no dice si alguno desea ser sacerdote, ¿verdad? Si alguno desea ser obispo o cuidar la iglesia de Dios, a noble función aspira. Y hay una lista de requisitos que deberíamos las iglesias ser más intencionales en prestar atención antes de poner a alguien a servir al frente. El domingo voy a predicar un mensaje muy importante para la iglesia, para nuestras vidas, que nos habla cuáles son los pasos que necesitamos para obedecer el llamamiento de Dios. Y por supuesto que Dios a todos no nos llama a ser pastores. Hay diferentes roles, diferentes ministerios, pero Dios a todos nos ha llamado. Y en cuanto al llamamiento de servir a Dios de una manera más completa, más enfocada, implica en nuestras vidas un sacrificio, una entrega, un enfoque. No te pierdas el servicio del domingo, pero en el servicio del domingo voy a compartir que muchos pastores desgraciadamente dejan el ministerio. Es una cantidad asombrosa porque no todos aguantan el rol de estar al frente sirviendo al pueblo de Dios. Y por eso tenemos que orar por nuestros pastores y tenemos que crear maneras de llamar a los... O sea, ¿quién va a pastorear a la siguiente generación? Si no surgen pastores de entre nuestros hijos, de entre nuestros jóvenes, de entre nuestra propia iglesia, no podemos esperar a que venga un pastor de un seminario del otro lado del mundo. Tenemos que orar que Dios levante hombres de Dios en medio de nuestra iglesia que van a ser los pastores del futuro y mujeres de Dios que le van a servir en la iglesia local en distintos ministerios. Entonces dice la Biblia que si alguno desea ser obispo es algo muy, muy bueno, pero hay una lista, habla que debe ser una persona que es apto para enseñar, que es irreprochable. Irreprochable significa que no tiene un pecado grave en su vida, evidente, que reprocharle. Y habla de tener un carácter dócil, noble, no ser una persona peleonera. Habla de ser una persona apta para enseñar. Hay gente que quiere servir a Dios en la enseñanza o en el pastorado, pero no son aptos para enseñar. Ahora, obviamente que nadie nace con el don nadie nace con la habilidad de ser un excelente maestro. Eso se adquiere al ir sirviendo a Dios. Pero hay gente que por más que trata de enseñar, no da ni una a veces o no es apta. Y bueno, su rol no es el pastorado, porque Dios pide que el pastor sea apto para enseñar. Y bueno, en Tito 1:5 también, o sea, en Timoteo, Pablo deja a Timoteo en la ciudad de Éfeso y luego a Tito lo deja en Creta y le dice, hey, ustedes son mis colaboradores en la fe, levantemos siervos de Dios en medio de las iglesias. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues uno ve quién está dispuesto a servir a Dios, quién tiene el corazón para Dios y empieza uno a darles oportunidades de servir. Y en Tito 1:5 dice, te dejé en Creta para que nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Fíjate cómo Pablo utiliza de forma intercambiante la palabra obispo. A Timoteo le dice, te dejé para que nombraras obispos, a Tito le dice para que nombraras ancianos. Se está refiriendo a lo mismo. En la cultura judía existía lo que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín era como la Suprema Corte, el cuerpo gobernante de Judá, en Jerusalén, que eran gente que conocía las escrituras, gente de paz, gente que tenía liderazgo y que amaban a Dios y que formaban parte de ese Sanedrín y se les conocía como los ancianos. En Hechos capítulo 15 igual, cuando tienen que decidir qué va a pasar con los gentiles que vienen a la fe, si tienen que guardar la ley de Moisés o no, circuncidarse, fueron a ver a los apóstoles y a los ancianos. Los ancianos hablan de una persona que tiene experiencia en la vida. Y entonces Dios utiliza en el Nuevo Testamento la palabra anciano para referirse a los pastores que están al frente de la obra de Dios. Y episcopo porque cuidan la iglesia de Dios. Qué importante es dejarte cuidar por hombres que aman a Dios y que utilizan la palabra de Dios. Si tu pastor te llama la atención en algo y te dice, ¿sabes qué? Estoy preocupado por ti, por las decisiones que estás tomando. Veo que te quieres casar con una persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que tiene vicios.
o una persona te dice, oye, veo que has estado muchos años sin servir a Dios, o sabes que veo que hay varias cosas que te has expresado mal de otros cristianos, es importante que prestes atención, porque para eso Dios nos pone como pastores, para cuidar tu vida. No para criticar, no para derribar, sino para cuidar la vida de la iglesia que a Cristo le costó su sangre. En Tito 1.7 habla de, en el 1.5 les dijo ancianos y en el 1.7 dice el obispo tiene a su cargo la obra de Dios. O sea, ¿quién está a cargo de la obra de Dios? No la congregación, aunque la congregación es parte de la obra, pero el obispo, la persona que Dios ha puesto al frente, es la persona que cuida, que ora, que organiza, y eso no significa que lo sepa todo, eso no significa que no necesite de otros, no, sencillamente es como un equipo de fútbol que tiene un director técnico, alguien que hace las jugadas y si es un pastor sabio va a escuchar a la gente entregada al Señor en la iglesia, los va a tomar en cuenta. Pero hay alguien que está a cargo de la obra de Dios y debe ser una persona que es intachable, o sea, no perfecta, pero sí que no tiene tachotas en su vida que dicen, no tiene nada que hacer aquí. Hay un dicho que me gusta y que es triste y a la vez es sabio, que dice, habla de una persona que predicaba tan bonito o enseñaba tan bonito que cuando estaba arriba en la iglesia predicando, nadie quería que se bajara porque hablaba tan bonito, pero cuando estaba abajo, nadie quería que se subiera. Qué triste, ¿no? Porque eso puede pasar con líderes de alabanza, con personas. Nuestra vida, nuestra forma de vivir debe agradar a Dios abajo del púlpito. Debe agradar a Dios que nuestra vida se conozca por amabilidad, por integridad. Y es algo que Dios pide de nosotros y que necesitamos dependencia de Dios para vivir una vida agradable al Señor y que es un buen ejemplo a los demás. En Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. O sea, todos los que servimos a Dios, sirviendo a los demás, vamos a rendir cuentas a Dios. Y eso significa que si alguien toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, tenemos que llamarle la atención en amor, decirle, oye, me preocupa. No es en una actitud de pisotear, de humillar a las personas, sino una actitud de restauración. Y claro, va a haber gente que no va a querer ser restaurada, va a haber gente que va a querer seguir en su pecado. Como pastor yo he enfrentado mucho que tengo que tomar decisiones cuando caso a una persona. La pregunta es, ¿por qué quiere una persona que se case por la iglesia? ¿Por qué me invitan a mí como pastor para casarlos? Bueno, quieren hacerlo porque quieren la bendición de Dios, ¿cierto? Por eso llaman a un pastor, si no, irían a un juez del registro civil y sencillamente este oficial del registro civil los casaría. Quieren un pastor porque quieren, Señor, queremos tu bendición en mi matrimonio. Entonces, si quieres la bendición de Dios, de acuerdo a la Biblia, el mejor ejemplo es sométete a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Dios del matrimonio? No te unas en yugo desigual. Bueno, ¿quieres la bendición de Dios? Cásate en yugo igual, o sea, con alguien que está buscando amar a Dios, que tiene en su corazón a Jesucristo igual que tú. Otra cosa, la Biblia nos dice que cuidemos de no ser tropiezo a los débiles. Y culturalmente, como hispanos, venimos de una tradición donde en las bodas pues hay pachanga, ¿no? Se suelta, traen a un grupo en vivo o ponen las cumbias o ponen la música de banda, la gente se para, la gente baila, y generalmente sirven licor. Y como pastor cuido mucho eso porque dice la palabra de Dios de que tenemos que cuidar no ser tropiezo a los débiles. Pablo decía, si por la comida voy a hacer ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Hablaba de comprar comida rica, carne, que había sido sacrificada en un templo pagano a los ídolos. Y si eso hacía que mi hermano recayera en la idolatría, pues no comería carne jamás. O sea, hay que cuidar nuestro ejemplo. Y muchas veces en las iglesias hay personas que Dios ha sacado del alcoholismo. Una persona que vivió en el alcoholismo, si ve un poquito de alcohol, muchas veces empieza a tener la ansiedad y el deseo de tomar. Y si alguien que se dice cristiano dice, no, pues solo para celebrar. O sea, yo como pastor no oficio una boda donde se sirve alcohol porque cuido el testimonio de la iglesia. Si quieren la bendición de Dios, no necesitas alcohol en tu boda. Puede ser una boda súper bonita, familiar, donde celebramos la unión matrimonial sin necesidad de eso.
Y hay gente que como pastor en mi cara me ha dicho, no, no lo voy a hacer porque no quiero, porque se me pega la gana hacerlo y bueno, no están respetando mi autoridad en amor como pastor de cuidar la vida espiritual de la iglesia, y más si van a invitar a otras personas de la iglesia. Entonces, este es el tipo de aspectos que la Biblia dice, obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos en cuanto a consejos que nos someten en obediencia a Dios y que cuidan la obra de Dios. Es un ejemplo de varios, ¿no? Pero al final de cuentas muchos hacen lo que quieren y uno no puede, no somos dueños de la gente, no podemos obligar a nadie. O sea, yo no les digo, yo no te puedo obligar si tú tienes en tu boda un pachangón, una super fiesta y tienes alcohol y eso tú eres libre de hacerlo, yo no soy tu dueño. Cada quien le da cuentas a Dios. Solo no me pidas a mí como pastor que yo vaya y diga, Dios bendice este matrimonio, que tu gracia sea sobre ellos y yo no tengo la obligación de ir a tu boda y oficiarla si tú estás poniendo cosas que ponen en peligro la vida espiritual de otras personas que están ahí. Entonces, así de sencillo es esto. Pero obviamente eso no les gusta a mucha gente. A mucha gente lo ven como que yo soy cerrado o que quiero controlar. No, yo no quiero controlar. Ellos pueden hacer su boda como quieran. Nada más que si me hablan a mí como pastor, yo también pongo condiciones porque tengo que cuidar la vida de las demás personas espiritualmente. Bueno, acuérdense que cuando en Filipenses dice a los pastores y a los diáconos, la palabra diáconos significa los servidores. La palabra ministerio en latín, diaconía en griego o servicio en español es lo mismo. O sea, los ministros son servidores, los diáconos en griego son servidores, son voluntarios que sirven en distintos ministerios en la iglesia local. Una de las cosas que más extraño de estar teniendo servicios todos los domingos es el verles a ustedes servir, porque tenemos una iglesia hermosa que hay más de 150 o había, quién sabe cuando regresemos cuántos regresemos. Espero en Dios que todos nos pongamos las pilas espiritualmente y veamos que Dios nos llama a continuar siendo la iglesia adelante, pero antes teníamos 150 voluntarios que servían una vez al mes. Y le doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque algunos de ellos su ministerio no se veía, como ir a comprar snacks para los niños o chips, por ejemplo, que los niños tenían hambre a medio estudio bíblico y tenían ese tiempo. Todavía no tenemos claro cómo vamos a regresar con los niños, porque ahorita estamos aceptando niños de 7 para adelante, porque cuando son más pequeños hacen ruido o platican, interrumpen el servicio. O también lo que pasa es que no saben usar su mascarilla y entre ellos pues se relacionan y todavía no hay vacunas para los niños, apenas están probando eso. Entonces tenemos un montón de obstáculos por delante, pero vamos a empezar un paso a la vez y no hay que desanimarnos, no tires la toalla, hay que seguir en Cristo. Pero cuando tú sirves a Dios, Dios trabaja en tu vida. Cuando tú trabajas para Dios, Dios trabaja en ti. Eso es uno de los secretos más maravillosos de la vida cristiana. Gente que yo veo sirviendo al Señor, gente que veo que su vida empieza a alinearse con Dios y que empiezan a ver en su vida la libertad de estar en Jesucristo. Así que es maravilloso servir a Dios. Bueno, creo que aquí nos vamos a quedar por este día. Después continuamos esta serie de Filipenses y tengo ahí pendiente otras series de tener cuidado con este nuevo movimiento de judaizantes que hay en nuestro tiempo. Así que no te despegues del canal. Si ha sido de bendición para tu vida este video, te animo por favor a que lo compartas para que otros reciban bendición, para que otros crezcan en la palabra de Dios. Déjame tus comentarios por favor aquí abajo en el video. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete y ponle la campanita de notificaciones para que te pueda avisar cuando vamos al aire. Y muchísimas gracias por ser parte de lo que Dios hace. Ahorita en un rato más, aquí mismo viene mi esposa y hoy vamos a tener un estudio de estudios bíblicos de integración. Si no te has conectado, puedes ir a tuiglesiavida.com, estudios de integración, te registras y ahí está el link para que te puedas conectar los jueves a las 7 de la noche, horario de Seattle, Washington, Estados Unidos. Es un tiempo precioso, son unos estudios maravillosos. Si no los has tomado, te invito, ahorita ya están a punto de comenzar. Muchas gracias, hermanos, les amamos. No te desconectes de Cristo sobre todas las cosas y no te desconectes de Iglesia Vida. Dios les bendiga. Gracias.